todos, qué gusto saludarlos. Estamos en un nuevo episodio para Tigo Sports El Salvador y Centroamérica en High Performers. Tenemos un invitado de lujo y más en este momento, un día previo a la final, el profe Marvin Solano de Costa Rica nos va a estar acompañando, entrenador de Luis Ángel Firpo. Profe, qué gusto poder compartir con usted y le agradecemos de antemano darnos este espacio previo a la final para poder platicar, conocerle un poco más y platicar un poco también de Firpo. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y a la orden. Gracias, profe. Bueno, empecemos un poco sobre cómo Marvin Solano llega a Firpo. Aquí quiero resaltar un poco, yo lo he podido decir muchas veces en Tigo, de cómo Firpo ha hecho una buena gestión y tomarse el tiempo y el cuidado para escoger entrenadores. Esta directiva en los 2 años y medio ha mantenido un proceso con 2 entrenadores y usted siendo el último y el más reciente, pero quiero conocer un poco, que nos cuente cómo llegó a Firpo, cómo empiezan esos contactos, por medio de quién. Usted está en Costa Rica, lo llaman, cuéntenos un poco. Sí, en realidad ni por la mente tenía pensado venir acá a El Salvador. La vida nos da a veces esas vueltas. Sí, a veces a favor, a veces no. Es la vida. Yo tenía 1 año de no dirigir en Costa Rica y quería como un cambio y estaba muy cerca de dirigir en Guatemala. Tuve 3 opciones y era muy cerca, pero algo pasaba, al final se caía. Y entonces, pero El Salvador no, es para la gente que los managers y no estas cosas, ni siquiera veía ese mercado. Estaba jugándose en las semifinales, la final de Costa Rica del Campeonato Nacional. Y yo comentaba, yo escribía para un diario, hacía el análisis del partido. Y en ese momento, en uno de los momentos vi el celular que entró y era una llamada del señor, decía, profe, ¿le interesaría dirigir en El Salvador? Y yo leí y decía, Ever Mejía. Yo le escribí, ¿quién escribe? Soy el gerente deportivo de Luis Ángel Firpo y queremos ver si le interesa. Cuando me dijo Luis Ángel Firpo, me interesó porque conocíamos de este equipo, de la historia. Y el año pasado sabemos que jugó contra la Liga Deportiva de Alajuelense, que es uno de los equipos conocidos y grandes de acá. Luego me agregó que tenían 102 años de existencia en ese momento, que tenían 12 años de no ser campeones. Y a mí me llamó la atención y ahí surgió, creo que el contacto él lo tomó, no estoy tan seguro, pero creo que me contó. Yo di unas charlas para la Asociación de Entrenadores de acá. Ah, ok, AEFES. Sí, me invitaron. ¿Y esto fue presencial o virtual? Virtual. Virtual, entonces ahí... Y creo que la gente de la asociación les gustó y en alguna medida le comentaron al gerente del equipo y llamó y empezamos a conversar y acá estamos. Mire qué bien, profe. Ahora... Pero era impensado. Sí. Incluso algo que nos ayudó mucho fue que me vine una semana antes para entender, para conocer las instalaciones, la infraestructura, el medio, las campos, los estadios, medio entender un poco. Eso es mi siguiente pregunta, me sirve esa transición que comenta. De ese contacto que hace Ever y que empieza esa conversación y que Firpo aparece en el mapa, ¿qué le hizo a usted? ¿Qué fue el atractivo de decir, bueno, este proyecto, si me animo, quiero conocer un poco más de El Salvador? ¿Qué sabía de la liga, de los equipos, de las condiciones del entorno o del ecosistema del fútbol salvadoreño? Sí, bueno, obviamente sí. Cuando yo estaba, hacía 40 años, vine al Cuscatlán, fue el Deportivo Saprissa, histórico de Costa Rica. Entonces yo tengo clarito las gradas que hay que bajar y todo. Y jugamos contra Alianza. Y luego fuimos a FAS, a Santana a jugar contra FAS. Entonces conocía, pero a través de esos tiempos se jugaba un torneo que llamaba Fraternidad Centroamericana, equivalente más o menos a la Liga Centroamericana. Y eran grandes clásicos, y yo recuerdo que los equipos de acá eran esos: Firpo, Alianza, Águila, FAS. Marte, sí, estaba en el mapa. Entonces lo conocíamos. Además, recuerdo los 90 de Firpo un poquito. Pero lo que más a mí me sedujo realmente fue saber esa historia que tenían 12 años de no ser campeones. El reto me gustó. Y vine y fui conociendo la ciudad, conociendo a los futbolistas.
Yo la primera vez que vine me reuní el mismo primer día con los capitanes del equipo y hablamos clarito qué queríamos y con los dirigentes que nos conocí presencialmente. Pero ya con el tiempo fui conociendo la comunidad con tantos profes, nuestra frustración y no pasamos de parte de esas historias. Y a mí eso me gustaba porque descubrí que había buenos futbolistas y fueron aceptando una metodología que se dio también, porque esto de los discursos de nosotros los entrenadores sí funciona, o sea, sí los resultados se hacen más fácil, el jugador va creyendo. El problema es cuando uno da un discurso y no gana. Entonces ya hay caras serias, los jugadores, sí, ya. Tanto ya. Los resultados dictan. Cuando se puede dar más tiempo, pero bueno, yo sé porque hay un plantel que tiene tiempo de venir junto, porque obviamente la gente que estuvo antes de mí tuvo que aportar, sin indudablemente, y porque la dirigencia nos fue dando condiciones mejores. Y ahí, profe, ya tomó la decisión de venir y empieza en Firpo. Usted viene con un cuerpo técnico, con algunas personas de su confianza que vienen de Costa Rica o de El Salvador. ¿Cómo armó su cuerpo técnico? ¿Cómo normalmente se siente seguro y que lo ha hecho en Costa Rica? Pero ¿cómo lo terminó haciendo y armando aquí en Firpo? Sí, yo quería traer mi cuerpo técnico entero y nada más una persona acá. Sin embargo, por asuntos económicos y la dirigencia no me aceptó un asistente y un muy buen preparador físico que yo quería traer. Y tuve 3 opciones de preparador físico y todas se cayeron. Porque era un muchacho que también de un nivel... Sí, con exigencias sí. Y entonces, altas. Además, traer todos los extranjeros salió más caro, toda la cosa. Entonces sucedió una anécdota interesante. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Ciencias del Deporte. ¿UCR? Sí. También exalumno de ahí. Y entonces tenía muy buena conexión, dirigí el equipo de la UCR 2 veces en primera división y el director de la cátedra de fútbol de esa universidad fue jugador mío en Saprissa y ahora era el director de fútbol. Y un día me lo encontré, andaba yo con el técnico Guimaraes de Costa Rica, que los dos somos exalumnos de ahí. Me lo encontré y bueno, hablamos y entonces me acordé de él y le llamé para decirle si había un alumno joven recién graduado que bueno que sí, y bueno, me recomendó a Ricardo Rey. Y aparte de eso, Pierluigi Morera fue preparador físico de Saprissa de la Valencia, que digamos eso. Sí, los 2 monstruos de Centroamérica, no solo de Costa Rica. Nacional, y era profesor de él y todos me lo recomendaron como un muchacho muy talentoso, muy serio. Ahora viene el otro problema. A él se adapta a las condiciones, porque es una gran oportunidad, pero viene el otro problema. Los directivos me dicen que mandé la foto, y mandé una foto, y cuando lo ven... ¿Una foto? Sí, de él, o sea, aparte del currículum, una foto, para conocerlo, y cuando ven que tiene una cara de niño, el cipote, como dice acá, que yo fue como un poquito como... Pero las credenciales que me está contando, la experiencia, las referencias eran importantes. Sí, claro, y además yo me reuní con él, claro. El muchacho muy bueno, muy profesional, muy serio. Pero, o sea, la gente no creía cuando lo veían. Pero es un excelente profesional, muy capacitado, muy apasionado y muy enterado, muy actualizado, ¿no? Lo que me está diciendo, las credenciales, te grababa de la UCR, referencias de Saprissa, la Valencia. Las recomendaciones al principio, como que... ¿Y logró traerlo o no? Sí, actualmente. Qué bueno. Entonces la gente piensa que como un niño hizo ese milagro. ¿Y cuántos años tiene? 25, pero parece... Pero bien. Él no tenía experiencia de equipos de fútbol, pero él era capaz de... Y yo también fui preparado físico, conoce y sabe el detalle. Sí, y nos contamos muy bien. ¿El único? El único. ¿El resto? Es de acá. ¿Que ya estaban en Firpo o lo sumaron? Llegaron. Pero había estado, creo que el entrenador de porteros. Sin embargo, la metodología que utilizamos es un poco diferente. Hay que hacer una adaptación. Y a eso quiero llegar sin entrar en ningún detalle tampoco que lo comprometa, pero a ver, usted bien lo dice, ¿no? Costa Rica es un país que tiene una educación para Centroamérica muy alta, en todo sentido, en muchas categorías, en muchas industrias, y la parte de deporte es la UCR, una institución con mucha trayectoria, y se forma mucho al entrenador, preparador físico, entrenadores, y se está actualizando. Eso aquí todavía no hay una costumbre y ese hábito. Entonces, ¿cómo? Tal vez no choca, pero cómo adapta su metodología a un cuerpo técnico que usted trajo uno, pero al resto que se van a sumar a su forma de trabajo y a los jugadores, ¿no? De convencerlos, que obviamente también con los resultados, como bien dijo al principio, eso ayuda a que compren el discurso, que entiendan la forma, pero cómo fue implementando su metodología aquí en Salvador
poco tiempo. A ver, primer torneo y está en la final. Cuéntenos un poco de esa gestión. Sí, al principio, lógicamente, hubo un poco de resistencia y un poco de sorpresa mía. Porque, una anécdota. Sí. La prensa, por ejemplo, a mí me dice, profesor, ya empezamos la pretemporada, nos fuimos unos días a la playa, yo quería llevarlos ahí. Y ahí desde el primer día, como en el Espino, con el mar de fotos, en el ambiente, yo decía, muchachos, yo vine aquí para ser campeón. O sea, y empezamos a hablar del 20 de diciembre. El 20 de diciembre, nosotros a las 9 de la noche, quiero que visualicen cómo será cuando estemos levantando la copa. Empezamos con eso todo el tiempo. Gracias a Dios estamos ahí. Y al esfuerzo de los muchachos. Y ellos me sorprendieron, o sea, había algunas cosas que cambiar, que yo respeto, pero que eran diferentes. Por ejemplo, los jugadores acostumbraban a correr en el autobús, o sea, la Venezuela, como, en Costa Rica se para en un buen restaurante, una, sí, etcétera. Pero algunas cosas que fui viendo, por ejemplo, que había que esperar a que saliera la reserva del primer partido de campeonato. Esperar allá en, ¿cómo se llama? En Limeño, creo que. Sí, Santa Rosa de Lima. Esperando los jugadores míos para que la reserva saliera. Yo creo que, o sea, esas cosas me costaron. Y no lo digo como crítica. Sí. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Y si queremos ir hacia arriba, hay que cambiar. El potencial no me cae la menor duda. Fui viendo el potencial de los jugadores y cosas que diferentes, no voy a entrar en más detalles, pero sí, nada más como dos ejemplos. Cuando me hablan de la prensa, dice que si yo voy a permitir los entrenamientos abiertos, y yo bueno, uno por semana abierto todo el tiempo, y luego el otro es un entrenamiento de 15 minutos que se hace y al público. Sí, una vez por semana abierto a todo el público. Entonces yo me imaginaba el estadio lleno de cámaras y hasta me dijeron, pues profe, aquí lleno de cámaras, o sea, no sé, como 30 cámaras y el estadio lleno. Y cuando yo llegué, había un señor viendo el entrenamiento nada más, y como al tercer día llegó una cámara, y yo, ¿qué es esto? O sea, entonces eso demuestra el desconocimiento mío de la realidad. Y a ver, ahí le sumo a ese contexto, porque eso que dice es muy interesante. Yo he estado a los dos lados, ¿no? Del lado de federación, de clubes, fui seleccionado nacional en El Salvador, y trabajo en fútbol juvenil, fútbol base, pero a veces, y ahora del lado de la prensa, hay compañeros que de repente un poco superficial desde el estudio, desde a veces en el estadio, a no acercarse cuando se puede acercar a un entrenamiento, se puede acercar a practicar con los entrenadores, a saber un poquito más adentro de cuál es su forma de trabajo, cuál es su modelo, cómo, si me permite un entreno, bueno, cómo está el preparador físico, cómo se involucra. Sé que Firpo aquí es un poco noticia, pero tiene GPS, por ejemplo, y ahorita que me cuenta que el joven viene muy actualizado, sé que es algo importante, cómo lo manejan, en qué momento ve algo de táctica, presión, cómo salen jugando, balón parado. Uno puede entenderlo, y después cuando ve en el campo, ya uno conecta. Pero a veces solo en el campo y solo analizando un partido por encima es un poco difícil. Pero qué bueno que lo menciona. Ahora, empieza esa pretemporada, empiezan las primeras jornadas. ¿Qué le sorprendió algo de Firpo, de fútbol salvadoreño, de otros equipos, de estadio, de cualquier cosa de la liga? Para bien o para mal, que tengamos áreas de oportunidad, por favor, cuéntenos. Sí, bueno, eso que expliqué antes de ciertas cosas que había que cambiar. Por ejemplo, los vestidores, a mí me impactó. Camerino es un choque cultural fuerte, ¿no? Porque, yo le digo, y mi hermano me acompañó la primera vez, no es entrenador ni nada, pero él me dijo, hey, pero los vestidores de mi pueblo son mejores que estos. Y es un equipo grande. Repito, sí hicieron esfuerzo como la directiva. Y va en camino, pero se va a mejorar. Pero lo dice muy cierto. Tiene instalaciones para hacer cosas muy buenas y está en el proyecto. Los resultados ayudan más. Pero, por ejemplo, eso me impactó. También me gustó. Y bueno, el nivel físico del equipo, venían de vacaciones y era en algunos casos muy, muy bajo. Entonces había que... Y vacación larga, ¿no? Esa vacación de mitad de año. Más como ser el futbolista de la otra parte, el entrenamiento invisible que llaman. O sea, que el fútbol en este nivel es una profesión. No es suficiente las 2 horas de entreno con usted, posterior y previo, ¿no? Y una fortaleza que yo decir, tenemos que trabajar el trabajo psicológico, mental. O sea,
las 4 bases del entrenamiento físico, técnico, táctico, estratégico y mental. Si una no anda bien, y ahí podríamos hacer creer a estos muchachos, levantarnos, sentir más autoestima, más confianza, ponerle retos. Yo siempre hablé de que yo no iba a entrenar para el campeonato local, sino para el centroamericano. ¿Sí? O sea, para competir internacionalmente. Que no competía para ser octavo, sino para ser primero y para ganar el campeonato. O sea, usted sabe que eso lo hacemos, entonces puede ser que lleguemos, puede ser que no, pero el historia más largo, y que si cambiamos ciertas cosas, podemos a mejorar. Se nos dio. Al principio me costó, digamos, porque los primeros partidos de fútbol, no, este equipo, perdón, pero, o sea, a mí, el primer colectivo que hizo fue contra la Reserva, y el primer tiempo este equipo hizo 15 pases hacia atrás, la verdad para el portero. Yo no, yo quiero otra cosa. Eso fue una cosa. Sí, eso fue. Pero ellos, los jugadores, entendieron es el fútbol de hoy, cómo está acá, y tienen condiciones. Es que claro, estos chicos, o sea, por eso yo digo, potencial hay acá. Yo en El Salvador, con lo que está haciendo, ahora espero que con los cambios, con todo, sí, trabajan más capacitaciones. Sí, los entrenadores no solo que vengan de acá, hay que salir, hay que ver el mundo. Igual los futbolistas de acá tienen que salir, porque a mí no me queda la menor duda que Cerritos, que Steven, que no sé, Cubero, para decirlo algunos de equipo, Chicharito, puede jugar en cualquier parte. Hay que potenciarlos, hay que trabajar físicamente, mentalmente, pero ellos pueden. Pero eso lo ve uno solo cuando sale. Entonces yo le decía a los asistentes míos, tienen que salir. Tienen que tener un poco de mundo. Porque no basta lo que yo le diga, mira qué estadio más lindo, ¿no? ¿Cómo es el estadio? ¿Cómo entrenadora vino gente del Real Oviedo? Fue interesante lo que ellos aportaban. Yo, y esto es una cosa que yo conté, siempre fui un apasionado. Primero fue preparador físico, pero yo quería conocer el fútbol del otro lado, eran otros tiempos. Y mi primera experiencia fue ir a estudiar a Brasil. Y Dios y la fortuna me dio la posibilidad de estar haciendo una pasantía en 2 equipos, el Botafogo del Río Virado Preto, donde jugó Sócrates, Leao, Raí, con un gran técnico, y luego el Gran Flamengo, que fue campeón del mundo. Esto usted ya como entrenador, en su etapa... Empezando. Pero preparándose para entrenar. Sí. Qué bien. Y tuve la fortuna, eso es una fortuna de Dios, de la vida, de estar en el Gran Flamengo, campeón del mundo, con Mario Lobo Salgado de entrenador, con Zico, con Sócrates, con Toniño Cerezo, con Osvaldo Fillol, el campeón del mundo con Argentina. Qué lujo. O sea, entonces eso me despertó. Pero cuando trabajando esa prisa de preparador físico, primero empecé de preparador físico, llegaba aquí, pues antes se puso eso. Y llegó el Stuttgart de Alemania. Y ellos jugaron contra Saprissa y contra la selección. Ya todos nos metieron una goleada. Con el centro delantero famoso que luego fue entrenador Jürgen Klinsmann. Y con Ari Hahn de la Naranja Mecánica entrenador. Y yo me atreví a decirle a Ari Hahn, claro, me facilitaba estar en el equipo. Sí. Y que si podía ir a hablar al hotel con él. Y él accedió. O sea, los entrenadores que uno ve así. Y después son accesibles, ¿no? Sí, fui al Stuttgart a hacer la pasantía. Y en esta vida, no se lo cuento porque entonces uno puede. Subí a un equipo de Costa Rica a la Universidad de Costa Rica de segunda, después de 33 años de la primera. Y hubo un entorno con Arrigo Sacchi, una capacitación, y alguna gente de España. Y un periodista de Costa Rica, yo trabajaba en la televisión, me dijo, profe, vamos a comer con Arrigo Sacchi. y había un señor que llamaba José Ignacio Márquez de Barcelona, y él me dijo, yo había ganado el primer torneo, tenía que ganar el segundo para ascender. Y me dice, profe, si gana el segundo, usted viene a mi Fundación Marcel, que enseña el fútbol. Fundación Marcel en Barcelona, sí, la conozco. Y mi padre fue de los fundadores del Real Español. Usted puede venir al Real Español a hacer la pasantía. Y ellos son rivales de sí, el derbi. Sí, pero entonces conseguí estudiar en la Fundación Manfred, hacer práctica, hacer la pasantía del Real Español con Mauricio Pochettino, el técnico, y el Barça, que es súper cerrado, increíblemente se consiguió, y estar ahí en una pasantía con Pep Guardiola, el técnico, y Tito Villanova, que murió. Entonces, eso, o sea, yo no era nada, o sea, lo vi eso con un poco. Bueno. Entonces se puede, la gente de acá, yo les decía a mis estudiantes, hay que buscar eso, no nos quedemos acá. Y ahí le voy para... Dígame. Yo tuve una discusión interna con la primera semana, estaba muy bravo. Porque una cosa, yo tenía un partido de preparación, pero me interrumpieron para hacer una cosa administrativa, ¿sí? Y me molesté mucho. No es posible, bla, bla, bla. Entonces alguien me dijo, respete. No, respeté mi trabajo, mi horario. Es que aquí es así, me dijeron. Y yo, no, un momento. Y yo vine para cambiar cosas. Si eso es así, no me voy. O sea, y gracias a Dios hemos podido cambiar. Yo entiendo con respeto, claro, porque yo respeto los valores, he aprendido
a comer pupusas, las disfruto. He aprendido a comer allá ¿cómo se llama? ¿En Olocuilta dónde? No, allá en la Piraya. No, en Usulután, sí, la famosa Piraya. No, pero en Usulután los muchachos les gusta hacer sopa de garrobo. Sopa de garrobo. A entender eso, para entender un poco. Sí, tiene que tener su idiosincrasia y el entorno. Todo esto funciona si el jugador se convence. Extraordinarios muchachos, de los mejores grupos que yo he tenido en la historia. Una unión, una comunión, y a gran medida también nosotros lo propiciamos con ciertas cosas. Claro. Hacemos un poco diferentes, quizá. Profe, me gusta cómo ha llevado la conversación y quiero resaltar para la gente que nos escucha. Tenemos gente que nos escucha en Centroamérica, en El Salvador, en Estados Unidos hay una comunidad también grande que nos ve y nos escucha, de esa parte de ser inquieto en la formación. Esas anécdotas que me cuenta de su formación en Costa Rica, pero cómo se atrevió a abrir caminos en Brasil, en Europa. Eso, otra vez, aquí poco a poco, ¿no? Y se tiene que atrever. Le cuento también un poco, cuando estaba en la federación, yo busqué que el entrenador de turno de la selección mayor fuéramos a una gira a Europa. Fuimos al Manchester City, terminamos cenando con Juan Malillo, nos dio 3 horas asistente de Pep Guardiola. Tengo muy buena relación con Juan Manuel y yo, o sea... espectacular. Bueno, ya que lo conoces, es más, de los tipos que sabe Guardiola lo que he hecho no sería posible si no estuviera Lillo a la par mía, Juanma, como le dicen ellos. Él ve lo que yo no veo. Ojo, ¿quién lo está diciendo? Es un tipo extraordinario, humilde, no parece la capacidad que tiene, pero que dicha que conoces a... Sí, tuvimos una cena, como usted dice, del Salvador, y logramos, y me comunico con Manchester City, y nos da una cena y nos da 3 horas en un restaurante, y eso es parte de buscar uno formarse, actualizarse. Pero bueno, quiero aterrizar un poco más a todo lo que me está contando de Firpo. Me comentó mucho de diferentes aristas, pilares que suma a la gestión, a su metodología, que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con el estado físico, la nutrición. Conozco de primera mano a Steven, a Mauricio Cerritos, que los tuve y los compartí en procesos de selección, y sé que tienen talento, como usted ha dicho. No han tenido la suerte de tener entrenadores en el fútbol base y juvenil que los hayan podido preparar mejor. Y ahí van. Sabemos que tienen capacidad, pero ¿qué aspectos usted ha tocado en la parte física, nutrición y la mentalidad o psicología deportiva? ¿Qué nos puede compartir que ha manejado con el grupo? Sí, bueno, en lo físico hemos utilizado esta metodología de trabajar la mayoría de cosas con balón. Se corre en función de balón, trabajos muy específicos, aunque también hacemos trabajos globalizados de fuerza y todo el asunto. Pero que el entrenamiento, aprovechar el tiempo al máximo. Ahora se habla mucho de la intensidad, pero si usted es intenso, si no dura, por ejemplo, para armar para las personas unos espacios y después lo quita y dura 5 horas. Esa transición de armar un espacio reducido y después armar otro. Es intenso, pensar intenso. Y también a mí me gusta que el jugador, aunque ya sea grande y formado y hay cambios, por ejemplo, Steven es un jugador súper profesional con nosotros, súper profesional, líder, o sea, habla al grupo, nosotros le damos ese espacio, son otro tipo de cosas para que el jugador crezca como ser humano. Claro. Cerrito que se diga, estoy hablando, pero son todos. Entonces estos muchachos entendieron y entonces había que cambiar, pero cada entrenamiento que hacemos en un espacio, parte, digamos, de lo que llaman, de las metodologías modernas, o sea, que hacemos para que el entrenamiento se parezca más al partido, con la intensidad que queremos. Entonces, trabajo físico, técnico, táctico y mental a la vez. En un espacio puedo trabajar eso y luego lo llevamos a lo grande. Por dicha, ellos tienen capacidad de adaptación, tienen capacidad. Mucha gente me dice, ¿por qué Steven no sirve en la selección? Más o menos así dice. Y con usted sí. Jugamos diferente, un poco diferente. Él tiene más opciones de elegir. No, y quiero se enamora más. Y además es otro contexto. Es otro contexto. Y él es otro nivel de competencia. Y a otro nivel. O sea, está jugando a otro nivel contra los mejores de otro país. Le comento algo que me decía Celso en conversaciones que tengo con él. Celso Borges. Me decía él, uno piensa que es bueno en selecciones juveniles, me decía él, hasta que empieza a competir internacionalmente. Pero quiero resaltar algo más de lo que me está comentando usted. Usted me cuenta que simula
mucho en el entrenamiento lo que usted quiere ver en el partido, ¿no? Espacio reducido, balón parado, la intensidad, posicionamientos, presión tras pérdida, diferentes metodologías que usted puede ocupar, pero me gusta cómo lo explica, ¿no? De que usted simula lo más que puede esa intensidad y esas formas en el entrenamiento para que el jugador a la hora del partido esté lo más familiarizado con lo que usted quiere para ellos, ¿no? ¿Cómo lo han recibido los jugadores? ¿Cómo se han adaptado? ¿Quiénes son los que más se han metido y han entendido esa forma? Bueno, puedo contar que me resultó más fácil jugar hacia adelante que en Costa Rica. Hay mucha resistencia. Porque es el concepto equivocado, pienso yo, de tener el balón. Pero tenerlo, hay que tenerlo. Eso es de Juan Manuel Lillo siempre. Sí. Hay que tener el balón, pero para hacer daño. Sí, con un propósito. Sí, hacia adelante. O sea, el fútbol es, o sea, dos cosas. Cuando no tengo la bola, yo que el rival juegue donde yo quiero que juegue. ¿Ya? Y entonces para eso trato de recuperarla o allá a veces para que se equivoque y estoy más cerca del marco o le cede. Sí. Nosotros hicimos un equipo dentro de lo que pude. Yo visualicé el equipo con laterales muy ofensivos. Me gusta hacer 2 por 1 por la banda. A mí no me interesa. La gente dice, no digas esas cosas. No saben. Y entonces es ser muy ofensivo, llegar con mucha gente al ataque, porque este es otro concepto. No es con cuántos tenés ahí arriba. Ese equipo sí es ofensivo, tiene esos delanteros. No, ¿con cuántos llego? ¿Con cuántos llego? Y lo otro es... Sí, cómo presionan también. Cómo presionar y cómo el jugador, o sea, se acostumbre, que se atreva a jugar buen fútbol. Yo creo que uno entrena para ser mejor. Y eso es lo que tratamos. Porque nosotros hemos hecho goles en una transición de 3 pases, pero hemos hecho goles en este torneo con 10 pases. O sea, si usted revisa los goles de Firpo, que es mérito de los jugadores, casi no hace ese gol como peloteado y que cada uno lo hemos hecho así. Sí, pero entonces, esto en poco tiempo demuestra, o sea, no se hace si no tiene capacidad. De acuerdo. Y tenemos jugadores, a mí me gusta potenciar. O sea, yo creo que Arrigosaki, en esas charlas que nos dio, que contaba usted, Arrigosaki nos dijo, todo entrenador puede ser autoritario, tipo militar. Puede ser muy democrático, el que deja que haga todo. Pero no importa, pero tiene que tener todo de formador. Si usted tiene que contribuir, o sea, yo soy buen entrenador si logro que usted, por ejemplo, como Christian Hill, espíritu, él no jugaba, y aparece dando muy buen rendimiento, porque tiene grandes... Se ha reencontrado con usted en este torneo. Etcétera. Entonces, es eso, darle pelota, jugaste fútbol y sabes, o sea, la cosa más triste de entrenar uno y que no lo pongan. Sí. Se entrena para jugar. Y uno cree que todos tenemos que, bueno, ese manejo, ese que el muchacho sepa que él es importante del equipo, a veces no alcanza, pero a veces sí, y que todos son útiles. Yo siempre tengo eso. Entonces, así es como más o menos hablando de la metodología. Lo otro es trabajar cosas extras, video, películas, no solo de fútbol, es aprender de los grandes. Yo siempre tengo un lema que le digo a los... usted entienda, usted es un equipo profesional del fútbol salvadoreño, sentirnos lo máximo. Pero entiéndame que yo quiero parecer más a como juega el Liverpool, por ejemplo, o el Barça, o el Real Madrid, o el Atlético, llámelo lo que sea, que como juega el equipo con todo cariño de Santa Elena o de Inquiriesco, por ejemplo. O sea, para los mejores. De acuerdo. O sea, en la música, a mí me gustaban los Beatles. Entonces, allá en mi país hay un grupo, los hermanos Vargas, los Vargas Brothers, que son los señores del país, ponen la batería y todo. Y lógicamente hay una distancia abismal. Pero usted los oye y parecen los Beatles. Esa distancia. Esa similitud, ¿no? Tenemos lo que tiene Liverpool, Manchester. ¿sí? Claro. Es muy lejano esa realidad en todo. Pero hay cosas que se pueden adaptar y tropicalizar. Para hacer. Y aquí el jugador tiene algo. Lo tiene en Costa Rica, lo tiene en Latinoamérica. Ha aprendido de la vida a luchar, a vencer obstáculos. Por eso usted cree que el Chicharito, esa habilidad que tiene, donde la agarró, de la calle, de la vida. En eso somos superiores a muchos europeos. Menotti decía, cuando los jugadores de Argentina en el 78 decían, uy, vamos a ver contra los tanques, los alemanes, grandísimos, esos son muy fuertes. Y ellos decían, no, tranquilos, ustedes son los fuertes. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? ¿De dónde sobrevivieron? Sí. Traigan uno de estos a que sobreviva aquí en este pueblo. Entonces tenemos eso. Y el salvadoreño, por su historia, por su cultura, tiene esa sangre, esa bravura. Yo creo que el Nazi de Firpo todo. Y vamos a estar un gran equipo también. Pero esas cosas yo digo disfrutarlas.
soñemos en grande, disfrutemos, ese es el camino. No sabemos hasta dónde vamos. Profe, para ir terminando, quiero igual hacer una similitud con la élite y cómo aquí se puede adaptar y tropicalizar. Tuve la oportunidad de conocer a Luis de la Fuente y tiene una similitud con usted en que su preparador físico es alguien, Carlos Arévalo, perdón, muy joven, un poco parecido a lo que me está contando usted. En toda esta historia y todas sus credenciales que ha tenido en Costa Rica, la experiencia en Brasil, Alemania, al fútbol de hoy, con ciertas matices que se pueden ir agregando como la preparación física con tecnología, los GPS, los datos, el videoanálisis, cómo lo ha incorporado o cómo lo maneja el profe Solano en su día a día, estas nuevas herramientas que no es que se trate solo de eso, sino que a todo lo que ya tiene el fútbol, esto es una herramienta más, ¿no? Que uno lo puede ocupar tanto como quiera o no ocuparlo. Sí, te da mucha información. No es la verdad, igual que la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial todavía le cuesta leer el aroma. Yo puedo entender a 20 metros cuando el jugador viene bien o cuando no. Sí. Pero que ayuda. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la verde Cerritos, la cantidad bárbara de kilómetros de los laterales nuestros que corren o los centrales. Pero no solo es cuántos piques hicieron, pueden medir y mejorar. Esto no es mío, o sea, lo potenciamos, pero la verdad que la directiva también ya tenía la idea. La idea de no, ya había invertido en los GPS, sí. Conseguimos contactos también, todos los hijos para así, agarrémoslo. Pero la dirigencia lo hizo y creo que el preparador físico anterior o el cuerpo técnico anterior ya había avanzado. O sea, qué bueno. ¿Y el videoanálisis y datos? Sí, el videoanálisis nosotros tenemos, no está acá, coge de acá. Afuera lo hace virtual, el análisis, pero se hace mucho, les cuento. Nos ayuda mucho, hay especializados. Ayer estaba reunido aquí con el cuerpo técnico de Pachuca que vino a sacar su visa aquí en la Embajada de México y me contaban que trabajan también con muchos videoanalistas desde Argentina que les está trabajando. Entonces lo hacen ustedes igual. Sí, es una cuestión más personal porque todavía no tenemos el equipo, pero sí aprovechamos esa herramienta. Qué bueno. Y le ayuda a uno, le ayuda. Así que a la alianza lo tenemos muy bien. Qué bueno. Lo podemos tener muy bien. Sí, claro. Eso a esta altura ya. No hacemos lo que tenemos que hacer o no nos alcanza. Y yo siempre digo, qué lindo que le toque una final así contra un equipo, contra el equipo de más títulos, de más trayectoria. ¿Por qué? Porque estamos obligados a jugar mejor para competir. No, de acuerdo. Eso, y con un estadio como va a estar el Mágico. No, de acuerdo. Profe, de nuestro lado no queda más que agradecerle el tiempo en este día que se deje importante antes del partido, desearle lo mejor y como salvadoreño, un gusto para nosotros tener entrenadores que vengan como ustedes, que nos aporten al país, que aporten a equipos, independientemente sea Firpo o cualquiera de los otros 11 en primera división. Nos sirve de saber, como usted dice, ¿no? de aprender de otros lados del fútbol. Usted ha vivido muchas cosas y nos está aportando al país, al fútbol nuestro y está aportando a jóvenes como Chicharito, como Steven, como Cerritos y bueno, otros jugadores más consolidados como Landaverde, Cristian Gil que han estado, pero la verdad que le agradecemos y un gusto haber platicado con usted y seguramente vamos a poder tener más tiempo para poder platicar una próxima vez y le deseamos lo mejor en el partido de mañana. Sí, gracias, yo lo he disfrutado mucho, un honor conocerte y al pueblo salvadoreño mi gratitud eterna. Decía Joan Manuel Serrat que su mamá decía de su patria, le preguntaba que era de las regiones españolas. Desde mi patria es donde comen mis hijos, de donde comen mis hijos y mis hijos ahora están comiendo de este hermoso país y que me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien en todo lado, no solo en Sultán y la gente que está allá en los Estados Unidos y toda la... Y lo último es que yo soy un afortunado de estar acá y disfruto mucho lo que hago, gracias a Dios. Es una fortuna de la vida tener salud, hacer lo que a uno le gusta y todavía que le paguen. Una gran cosa, ¿no? De verdad que se lo agradezco, profe Marvin. Y un gusto para todos haber compartido este episodio de High Performers y para Tigo Sports de Salvador y Centroamérica. Atentos para el partidazo que se viene mañana, Firpo Alianza. Saludos.